La masonería. Una palabra que suena a secreto, a poder en la sombra, a reuniones clandestinas. Muchos hablan de ella, pero pocos saben realmente qué es. Pues vamos a intentar poner algo de luz. La masonería no es una religión ni un partido político. Es una institución de carácter iniciático. ¿Qué significa eso? Que para entrar tienes que pasar por una ceremonia, un ritual, un proceso de admisión. Se definen a sí mismos como una fraternidad filosófica y filantrópica, un lugar donde hombres y mujeres, porque también hay logias femeninas y mixtas, buscan el perfeccionamiento moral, intelectual y espiritual. Un gimnasio para la mente y el alma, dicen ellos. Pero, ¿de dónde sale todo esto? Su origen es fascinante y polémico. La historia oficial, la que ellos cuentan, nos lleva a la Edad Media, a los gremios de constructores de catedrales. Imagínate a esos artesanos, los canteros, los arquitectos. Viajaban por toda Europa levantando esos edificios imponentes que hoy visitamos como turistas. Tenían secretos profesionales, técnicas de construcción que no querían compartir con cualquiera. Para proteger ese conocimiento, crearon sus propias reglas, sus propios símbolos y sus rituales de iniciación. Eran los masones operativos, los que trabajaban la piedra de verdad. Con el tiempo, estos gremios empezaron a admitir a gente que no era del oficio, nobles, intelectuales, burgueses. Se convirtieron en masones especulativos. Ya no construían catedrales de piedra, sino templos a la virtud. Una metáfora. El corazón de la masonería late al ritmo de unos valores muy concretos. El primero es la fraternidad. Se llaman hermanos entre ellos. La idea es crear un espacio de ayuda mutua, de confianza, donde todos son iguales sin importar su origen, su dinero o su religión. Luego está la libertad, sobre todo la libertad de conciencia. Un masón debe ser un hombre libre y de buenas costumbres. Defienden el derecho a pensar por uno mismo, a cuestionarlo todo. La tolerancia es otro pilar fundamental. En una logia masónica te puedes encontrar a un católico, a un judío, a un musulmán y a un ateo debatiendo tranquilamente. El objetivo es buscar lo que une, no lo que separa. Y por supuesto, el conocimiento y el perfeccionamiento moral. El masón está en una búsqueda constante para ser mejor persona. La estructura es jerárquica, pero también democrática. La base es la logia. Es como la célula fundamental, el taller donde se reúnen los masones, normalmente 1 o 2 veces al mes. Cada logia elige a sus propios oficiales, como un presidente al que llaman venerable maestro. Estas logias se agrupan en una estructura superior a nivel nacional o regional llamada Gran Logia o Gran Oriente. Es como una federación de logias. Esta gran logia es la que garantiza que se sigan las reglas comunes, las constituciones, y la que mantiene relaciones con otras grandes logias del mundo. Aunque hay una red internacional de reconocimiento mutuo, no existe un papa masón, ni un gobierno mundial masónico. Cada gran logia es soberana en su territorio. Si la masonería se hubiera quedado solo en debates filosóficos, quizás no hablaríamos tanto de ella. Pero su influencia saltó de las logias a la calle, y vaya si lo hizo. Durante el siglo XVIII, el siglo de las luces, las logias se convirtieron en un hervidero de nuevas ideas. Eran de los pocos sitios donde la burguesía y parte de la nobleza podían hablar con libertad, sin la censura de la Iglesia o las monarquías absolutas. Personajes como Voltaire, Montesquieu o Diderot, los padres de la Ilustración, fueron masones o estuvieron muy cerca de sus círculos. Las ideas de razón, progreso, libertad y separación de poderes que ellos defendían, encontraron en la masonería un altavoz perfecto. Era el caldo de cultivo ideal para lo que vendría después, y lo que vino después fueron revoluciones. La más famosa, la Revolución Francesa. Su lema, libertad, igualdad, fraternidad, es un lema de origen masónico. Muchos de los líderes revolucionarios, como Danton o Desmoulins, pertenecían a la hermandad. No es que la masonería organizara la revolución como un complot. Esa es una visión muy simplista. Lo que hizo fue crear el clima intelectual, el ambiente donde esas ideas de cambio radical parecían posibles y necesarias. La masonería ayudó a derribar las viejas estructuras del antiguo régimen. Lo mismo pasó en otros lugares.
El liberalismo del siglo XIX, ese movimiento que pedía constituciones, parlamentos y derechos para los ciudadanos, bebió directamente de las fuentes masónicas. Cruzamos el charco. En América, la influencia es todavía más clara. La independencia de los Estados Unidos es incomprensible sin la masonería. George Washington, el primer presidente, era venerable maestro de su logia en Virginia. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Hancock, una lista interminable de padres fundadores, eran hermanos masones. Usaron las logias para organizarse, para conspirar contra el dominio británico. En América Latina, la historia se repite. Los grandes libertadores, los que lucharon contra el Imperio Español, eran masones. Simón Bolívar, José de San Martín, Bernardo O'Higgins, Francisco de Miranda. Todos ellos se iniciaron en logias europeas y llevaron esas ideas de libertad a sus países. La masonería fue la red social de los revolucionarios americanos. ¿Y qué ideas eran esas que tanto asustaban a los reyes y a la Iglesia? Primero, la libertad de conciencia. La defensa a ultranza de que nadie puede imponerte cómo pensar o en qué creer. De ahí surge su defensa del laicismo, es decir, la separación entre la Iglesia y el Estado. No eran anticlericales por sistema, pero creían que la religión pertenecía al ámbito privado y que el Estado debía ser neutral. Otra idea clave fue la apuesta por la educación pública y universal como herramienta para el progreso y para formar ciudadanos libres. Y por supuesto, la soberanía popular, la base de la democracia. La idea de que el poder no viene de Dios, sino que reside en el pueblo. Ideas que hoy nos parecen normales, pero que en su día eran totalmente revolucionarias. En España, la historia de la masonería es una historia de altibajos, de momentos de gran influencia y de épocas de persecución brutal. Llegó en el siglo XVIII, traída por ingleses y franceses, y enseguida caló en los círculos ilustrados y liberales. Durante el siglo XIX, ser liberal y ser masón era casi lo mismo. Las logias fueron el refugio de los que luchaban contra el absolutismo de Fernando VII. Políticos, militares, intelectuales. Muchos de los que redactaron la Constitución de Cádiz de 1812, la Pepa, eran masones. La masonería se convirtió en sinónimo de progreso, de modernidad, de una España abierta a Europa frente a la España negra y reaccionaria. Esta identificación con el liberalismo y más tarde, con el republicanismo, la puso en el punto de mira de sus grandes enemigos, la monarquía absolutista y la Iglesia católica. Para ellos, la masonería era la anti-España. La acusaban de todo. De estar detrás de la pérdida de las colonias, de querer destruir la religión católica, de ser un instrumento de potencias extranjeras. La Inquisición la condenó desde el principio, y los papas lanzaron bulas excomulgando a los católicos que se unieran a ella. Ser masón en España era peligroso. Dependiendo de quién gobernara, podías acabar en la cárcel, en el exilio o incluso ejecutado. Una historia de clandestinidad y resistencia. El peor momento llegó con la guerra civil y la dictadura de Franco. El franquismo desarrolló una obsesión casi paranoica con la masonería. Para Franco, el contubernio judeo-masónico comunista internacional era el culpable de todos los males de España. Una de las primeras leyes que aprobó, en 1940, fue la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Se creó un tribunal especial que se dedicó a perseguir, juzgar y condenar a miles de personas por el simple hecho de haber sido masones. Muchos fueron fusilados, otros pasaron décadas en la cárcel, perdieron sus trabajos y sus bienes. Se incautaron todos los archivos de las logias, que hoy son una fuente increíble para los historiadores. Durante 40 años, la masonería desapareció de la vida pública española. Solo sobrevivió en el exilio, principalmente en México y Francia, donde los masones españoles que lograron huir mantuvieron viva la llama. Con la llegada de la democracia, en 1979, la masonería volvió a ser legal en España. Poco a poco, las logias empezaron a reconstituirse. Hoy existen varias grandes logias en nuestro país, tanto masculinas como mixtas y femeninas.
Ya no tienen la influencia política que tuvieron en el pasado, pero siguen trabajando discretamente, centradas en el debate de ideas y en la filantropía. Su historia es un termómetro de la lucha por las libertades en España. Para entender la masonería, hay que entender su lenguaje, los símbolos. Como ya no trabajan la piedra, usan las herramientas de los antiguos constructores como metáforas para el trabajo moral. El símbolo más conocido es la escuadra y el compás. La escuadra representa la rectitud, la moralidad, la materia. El compás, con el que se trazan círculos, representa el espíritu, los límites que uno debe ponerse a sí mismo. Juntos, simbolizan el equilibrio entre lo material y lo espiritual. El mazo y el cincel sirven para desbastar la piedra bruta, es decir, para pulir los defectos del propio carácter, y convertirse en una piedra cúbica, una persona más perfecta y útil para la sociedad. Pero, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué los rituales a puerta cerrada? Ellos dan varias razones. La primera es histórica. Cuando te perseguían, te encarcelaban o te quemaban en la hoguera por tus ideas, el secreto era una cuestión de supervivencia. La discreción era tu único escudo. La segunda razón es pedagógica. Dicen que el método iniciático, el ir descubriendo los secretos poco a poco, grado a grado, tiene un impacto psicológico y emocional mucho más fuerte que si te lo contaran todo en un libro. Es una forma de aprendizaje vivencial. No se trata tanto de secretos sobre conspiraciones mundiales, sino de una experiencia personal e intransferible. El verdadero secreto masónico, dicen, es el que cada uno descubre dentro de sí mismo. El legado de la masonería es inmenso, aunque a menudo invisible. Ha estado en el centro de los grandes cambios sociales de los últimos 300 años. Su defensa de la libertad, la igualdad y la fraternidad inspiró revoluciones y ayudó a construir democracias modernas. Su apuesta por la razón y el conocimiento fue clave para el avance de la ciencia y la filosofía. Su defensa de la tolerancia y el laicismo ha sido fundamental para crear sociedades más abiertas y plurales. Aunque hoy su influencia directa en la política es mucho menor, esas ideas que ayudaron a difundir forman parte del ADN de nuestras sociedades occidentales. Están en nuestras constituciones, en nuestras leyes, en nuestras escuelas. Y luego están los nombres. La lista de personajes históricos que fueron masones es impresionante y nos da una idea de su alcance. En la política, desde George Washington a Winston Churchill, pasando por Garibaldi en Italia o Atatürk en Turquía. En la ciencia, gente como el inventor del pararrayos, Benjamin Franklin, o el descubridor de la penicilina, Alexander Fleming. En la música, genios como Mozart, cuya ópera La flauta mágica está llena de simbolismo masónico, o Haydn. En la literatura, escritores como Voltaire, Goethe, Rudyard Kipling o nuestro Mariano José de Larra. Personajes que, desde sus respectivos campos y a través de los valores que compartían en la logia, contribuyeron a cambiar el mundo. Una historia fascinante que sigue escribiéndose hoy. Os dejo con un fragmento de una entrevista del canal de YouTube a la D3, muy bien producida y con conversaciones de verdad, muy interesante. Os recomiendo ver sus videos. En la descripción encontraréis el enlace. Sobre las personas que interesan o cómo entrar en una logia. O sea, no sé si te avisan o tú eres una persona importante y entonces tal, o puede entrar cualquier cosa, o cualquier persona, perdón, independientemente del oficio que tenga. Bueno, el trámite normal es que un padrino te presente. Uh-huh. Pero si usted busca información sobre Antonio Hernández Espinel, un socialista, por cierto, sevillano, masón, de los poquísimos que reconocen serlo y que cuenta su trayectoria masónica, jefe de estrategia de Pedro Sánchez, por cierto, volvemos al Partido Socialista. Antonio Hernández dice que él entró a través de un correo electrónico, porque buscó información de una logia sevillana que por algo llamó su atención, se puso en contacto a través del correo electrónico y de la manera más simple entró. Así fue como se inició él. O sea que
parece que no siempre es tan ceremonioso el trámite, ¿no? Ujú. Pero aquí tenemos otro ejemplo de jefe de estrategia, ¿Y del presidente del gobierno. cree que algún presidente del gobierno ha sido masón? A ver, ¿en qué trayecto de nuestra historia? Bueno, en los últimos años o de los de la Desde democracia. la transición Ujú. para acá. Vamos a ver, con la transición vuelve la masonería a España, porque había estado, por supuesto, prohibida hasta entonces. Hay una sentencia histórica del Supremo, creo que es del año 79, por la cual ya se pueden inscribir como asociación legal, perfectamente reconocida, ¿no? Y ya, desde los primeros pasos, han tenido una influencia clara, ¿no? Felipe González, yo no he visto en ningún sitio que se iniciara en ninguna logia. Pero que tuvo un respaldo de la masonería, claro que lo tuvo. En Estados Unidos, en Alemania también. Willy Brandt fue su mentor. Y Willy Brandt, claro que era un alto cargo de la masonería en Alemania. En Estados Unidos hizo un viaje histórico allí donde fue recibido por la crema innata de la élite financiera, entre la cual estaba representada la masonería, por cierto, que le respaldaron como presidente del gobierno, dándole el plácet, porque había renunciado ya oficialmente al marxismo, cosa que le recomendó Willy Brandt. O sea que relación tuvo, por supuesto. Si siguiéramos con los socialistas, Rodríguez Zapatero se dijo varias veces. Don Manuel Guerra publicó que lo era. Él decía que no, luego dejó de decirlo. Su abuelo sí que lo era. Pertenecía a la logia, a la gran logia regional del noroeste de España, porque se inició en León. Bueno, su abuelo paterno, nombre simbólico ruso, por cierto. Pero el hecho de que lo fuera su abuelo no quiere decir que lo fuese él. Él lo negó, don Manuel lo afirmó, luego ya eso ha quedado en una indefinición. Ahora bien, si alguien ha aplicado el programa masónico al pie de la letra, siguiendo las directrices laicistas del Gran Oriente francés, ha sido Rodríguez Zapatero. Las leyes de todo, memoria histórica, nuevos derechos, sexuales y reproductivos, la perspectiva de género en todo. Eso es lo que el Gran Oriente de Francia viene preconizando hace mucho. Hombre, si hay una manera de cambiar, darle la vuelta por completo a la civilización cristiana, es imponer una legislación de este tipo, y España está irreconocible desde 2004 hasta ahora. Es como otro país. Se han ido normalizando cosas que parecían imposibles de normalizar. Un miembro de los servicios secretos de Franco decía que cuando algo parece imposible que suceda y sucede, es que detrás está la masonería. Bueno, pues si nos hubieran dicho, incluso en el año 2000, que íbamos a estar en un panorama como el actual en España, nos hubiera costado creerlo. Yo creo, bueno, ustedes por edad ni se acordarán, pero yo sí me acuerdo. Y estamos. ¿A dónde podrán llegar? Pues tampoco les queda ya mucho recorrido, ¿eh? En cuanto a demolición de la sociedad cristiana, si no han acabado con ellas, porque también aquí hay una fuerte raíz católica que no han destruido, ni van a poder hacerlo. Pero desde la óptica de qué se puede hacer desde el poder, prácticamente lo que inició Zapatero y lo llevó a cabo en sus 2 mandatos, está casi todo. ¿Qué les queda? Hombre, subidos al carro de la Agenda 2030, conseguir el gobierno mundial.